que ellos tenían más de 200 documentos sobre avistamientos ovnis por parte de personal de la Fuerza Aérea, del Ejército, pero no dijeron de la Marina. Pero la Marina de Guerra tiene un código clave que por primera vez lo voy a decir. Cuando yo lo dije esto ante dos oficiales en la calle, del oficial de la Marina en activo, se molestaron mucho conmigo porque dicen, ¿quién le dio esa información? ¿Los hombres de negro existen entonces? Sí, existen. Altos, tipo gringos, con sombrero negro, anteojos negros, ternos negros, pantalones negros, zapatos negros y guantes. Sabemos que usted ha comprado un libro que no debe ser leído y se ve al campesino sosteniendo un pedazo del ovni mientras le fotografía el corresponsal. 3 meses después, ese pobre campesino moría de una infección generalizada. Tocó el objeto sin protección. Por este tema fui censurado aquí en el Perú desde el año 2014 por la prensa hasta el día de hoy. Muy buenas. Tengo el honor y el agrado de estar con una eminencia acerca del mundo de los ovnis. Él es un investigador que tiene más de 34 años de experiencia acerca de este fenómeno y tiene un montón de historias, incluso tiene documentación que podemos ver el día de hoy en este programa. Con ustedes, el señor Mario Segarra. ¡Oma! Gracias. Oye, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Creo agradezco tu invitación a este excelente programa y bueno, espero estar a la altura de los acontecimientos de este tema, ¿no? Por supuesto que sí. Yo espero estar a la altura de tu trayectoria, hermano, porque la verdad es que me ha asombrado que tengas tantos años investigando el fenómeno ovni, ¿no? Sí, yo soy, creo, uno de los pocos, no es por ufanarme, pero soy uno de los... Yo tengo 64 años de edad, nací en los 60s y prácticamente absorbí mucha de esta información en los años 70, como mucha gente no sabe. Ahora la generación nueva, en los 70 ocurrió un hecho muy interesante a nivel sudamericano y mundial, que fue el boom esotérico. En ese tiempo no había internet, no había estas cosas que hay ahora, había solamente libros, bazar suelo, que es libros de segunda, y biblioteca, y periódicos. Entonces, en base a esa información, yo fui un poquito sumando mi conocimiento, digamos, sobre este tema, como todo leo, ¿no? O sea, comprando los famosos libros de esa época, como Yo visité Ganímedes, 120 horas con extraterrestre, libros básicos que fueron boom en esa época. Aparte vinieron acá gente muy especial. Acá tuvimos en el Centro Cívico de Lima en el año 75, tuve la suerte de ver por primera y única vez al famoso contactado francés Claude Borillon, que ahora es un supermillonario, vive en Suiza, tiene un montón de casas, tiene un montón de propiedades, pero sin embargo dejó un rastro interesante, ¿no? O sea, mucha de esta gente vino a Perú, dejó un rastro, dejó libros, había muchos libros, muchas colecciones españolas sobre todo, las tengo todavía y bueno, me aprecio tener una biblioteca que la estoy tratando de nutrir continuamente y bueno, en base a eso comencé mis primeras investigaciones en el Perú, ¿no? A mí me fascina que tengas no solamente investigaciones, sino también documentación, ¿no? Sí, así es. Y que tengas justamente pruebas de esto, porque a ver, con el fenómeno fantasmal o paranormal, existe mucha falta de pruebas, ¿no? Así es. Y además la gente claramente es un tema que no cree tanto, o de repente la gente es un poco más escéptica, porque se trata de, a ver, fantasmas, muertos, etcétera, ¿no? Pero con los ovnis, que son objetos voladores no identificados, ¿no? UFOs, pues es un poco más lógico creer que hay vida fuera de la Tierra y que pueden venir acá que creer en un fantasma, ¿no? Claro. En este caso, ¿cómo comenzaste? O sea, muy aparte de tu fascinación por los libros, ¿por qué decidiste comenzar a investigar? Porque yo creo que había muchos incidentes. Por ejemplo, mira, es curioso, la prensa en ese tiempo, te estoy hablando del diario El Comercio, el diario La Prensa, Última Hora, La Crónica, o sea, diarios que ya muchos de ellos desaparecieron, excepto El Comercio, eran muy como una esponja, muy positivos ante el tema ovni. O sea, tú veías cada día 2, 3 notas sobre casos de ovni, sobre todo en la sierra, en la selva, sobre todo en provincias había innumerables casos. Y eso la gente iba, bueno, leyendo, interesándose por esos temas, ¿no? Según lo que yo tengo en mis manuscritos o en mis archivos, este tema siempre se ha ido ocurriendo, a pesar de actualmente la prensa peruana no quiere saber absolutamente nada del tema. Bueno, me mencionaste que incluso, no te han intentado. Te llegaron a silenciar un tiempo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque hasta el año 2010, 2009, 2010, la prensa
normal, formal, fue muy, muy abierta conmigo. Me llamaban a cada rato, me ponían el taxi, me ponían incluso dinero. Bueno, eso era suplementario, ¿no? Lo importante era transmitir. Y me gustaba esa actitud de los periodistas radiales, televisivos, periodistas que estaban muy asertivos sobre ese tema. Pero después cambia cuando yo inicio un proceso de desclasificación legal constitucional que, o sea, asumo esta ley de transparencia informativa, acceso a la información, y por primera vez en el Perú pido al gobierno, en ese sentido, Ollanta Humala, que me respondieron. Primera vez me respondió un presidente, primera vez me respondió un presidente del Congreso, primera vez me respondió un primer ministro. Okay. Y eso es histórico. ¿Por qué? Porque me dieron autorización, sobre todo el primer ministro, que era un abogado constitucionalista, presidía el Consejo de Ministros, y autorizó esta desclasificación. Pero luego que autorizan, ellos mandan al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene un ministro político, que es un ministro que supuestamente maneja las 3 armas, Fuerza Aérea, Ejército y Marina de Guerra, de las cuales las 3 recibieron esta notificación, pero de ellas solamente 2 me respondieron, que fueron el Ejército y la Fuerza Aérea, y la Marina de Guerra no quiso responderme. Ya después te voy a explicar por qué. En los escritos ellos decían que nunca habían tenido ninguna documentación. Okay. Que no tenían ni videos, ni fotos, ni nada. Cosa difícil de creer. Porque hasta ese año 2011 se sabía de que algunos archivos habían sido mostrados a periodistas peruanos y a extranjeros. Y es curioso que a partir de ese año 2011, 2012, aparecen periodistas extranjeros, uno mexicano y después un norteamericano que ha sido muy conocido por el tema de History Channel, Luis Elizondo, que tiene que ver con el Pentágono, que a ellos sí se les dijo, por parte de las Fuerzas Aéreas Peruanas y Ejército Peruano, que ellos tenían más de 200 documentos desde los años 60 sobre avistamientos ovnis por parte de personal de la Fuerza Aérea, del Ejército, pero no dijeron de la Marina. Se sabía que eso existe. Pero la Marina de Guerra tiene un código clave, que por primera vez lo voy a decir, que se llama la leyenda de los tiburones voladores. Cuando yo lo dije esto ante 2 oficiales en la calle, de la oficina de la Marina en activo, se molestaron mucho conmigo, porque dicen, ¿quién le dio esa información? Yo le dije un pajarito, porque bueno, yo siempre mis fuentes las conservo y las preservo con todo el halo de anonimato, porque para preservar su identidad y su seguridad. La leyenda de los tiburones voladores. Bueno, como te conté hace un rato, mi papá es de la Marina de Guerra del Perú. Ya. Y claramente se lo voy a decir, ¿no? Claro. O sea, a ver cómo reacciona. Eso me parece muy interesante. 2 casos te voy a decir. En las maniobras UNITAS que hacía el Perú en los años 70 del gobierno militar, con ejército norteamericano, colombiano, chileno, en Pisco, en Chancay, que duraban 2 semanas, dice que se vieron muchos ovnis. Y todos esos barcos, aviones y ejércitos de tierra y del aire y de submarinos detectaron estos ovnis en el aire, en el mar y debajo del mar. Incluso tuvieron pruebas, o sea, de fotografía, pero esto se lo llevó a los Estados Unidos. Luego, en el año 75, un submarino diésel, esos antiguos que ahora están como museos, se chocó con un objeto extraño a unos 60 metros de profundidad. Le abrió un boquete de más o menos 15 a 18 metros. Wow. Casi se hunde el submarino, pero por milagro lograron emerger. Fueron a la Rada del Callao y prácticamente paralizaron que el personal bajara. Subió gente de inteligencia de la Marina y gente de inteligencia del Pentágono, de la CIA, a averiguar qué había pasado. ¿De la CIA? De la CIA, sí. Y dijeron que aquí no había pasado nada, que toda la bitácora iba a quedar en poder de esa gente, de ellos, y que iban a decir oficialmente que el submarino chocó con una ballena. Eso era todo. Y ahí quedó. Me parece muy loco porque, coincidentemente, mi papá es submarinista. Interesante. Es de las Fuerzas Submarinos del Perú. Ya. Y bueno, ya es una persona también mayor, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque lo que mi papá me contaba mucho era que los delfines jugaban mucho con la proa del submarino. Exacto. Pero mi papá nunca me ha contado acerca de esos casos y de hecho siempre se ha mostrado muy escéptico. Ya. ¿Por qué? No sé. Pero claramente le voy a preguntar el día de hoy, ¿no? Y hay otra cosa. Pregúntale sobre... En la década del 70 fue el boom de la pesca. Okay. La Marina de Guerra
manejaba un instituto que se llamaba el IMARPE, Instituto del Mar Peruano, que comenzó siendo civil, pero después quedó bajo la égida de la Marina de Guerra, por motivos, creo, logísticos o políticos. Hay un caso de un ingeniero de pesca llamado Carlos Beleván. Este ingeniero de pesca, que tenía sus 2 bolicheras, en ese tiempo el boom de la anchoveta, que fue Perú primer productor mundial de harina de pescado, va a la zona justamente de Chancay, a unos 60 millas, y echa las redes. Y el aparato, bolichera tenía un aparato llamado ecograma, que era como algo parecido como una pantallita donde se imprimía un papel, así como una especie de electrocardiograma, pero tú que veías el perfil del fondo marino mientras iba pasando la bolichera sobre el fondo, ¿no? Okay. Y entonces podías ver los cardúmenes de anchoveta como si fueran manchas marrones. Y en ese interín, el ingeniero Beleván, que habló conmigo, que yo lo entrevisté varias veces, detectó en su ecosonda, en el papel, perfiles de ovnis discoidales sumergidos en el fondo marino. Y luego otros 2 entre 2 aguas, o sea, flotando entre la superficie y el fondo. Esos ecogramas lograron salir en un libro de JJ Benítez llamados OVNIs SOS a la Humanidad, que está a la venta de todo el público, ¿no? Ya es un libro del año 75, ya han pasado, pero puede ser buscado ¿cómo se llama? En PDF y también en Amazon pueden conseguirlo. Ahí están las fotos de los ecogramas. Ahí están. Dicen que casi todas las bolicheras en esos años 70 detectaron ovnis, pero todo ese material fue confiscado por la Marina de Guerra. ¡Qué locura! Bueno, que se entienda ovnis como objetos voladores. No serían OSNIs, objetos submarinos no identificados. Pero los OSNIs o los ovnis son objetos voladores no identificados, que puede ser cualquier cosa que no sea identificable. No necesariamente tiene que ser un extraterrestre, ¿no? Uh-huh. Pero imagino que en estos casos va por ese lado, ¿no? Claro. El lado de vida no humana, claro, ¿no? O vida extraterrestre. No, acuérdate que a partir del 2017 cambian todo el juego del parámetro de las cosas de este tema cambia cuando el Washington Post y el New York Times sacan unos artículos sobre que la Marina de Guerra norteamericana había detectado objetos que llamaban tic-tac, que dice que los persiguieron con los F-16, con los Phantom que despegaban del portaaviones y los detectaron en FLIR, o sea, incluso en infrarrojo. Y se veían maniobras increíbles que dicen, por ejemplo, 200, 300 de estos tic-tac en cerca de 50.000 metros de altura y bajaban en menos de 3 minutos a ras del mar. Claro. Y luego se sumergían. Tic-tac porque tiene la forma del caramelo tic-tac. Claro. ¿No? Incluso debajo del agua llegaban a 300 kilómetros por hora, cosa que ningún submarino nuclear, por más poderoso que sea de Rusia o de China o de Estados Unidos, no tiene esa velocidad. Entonces, ¿qué son? Definitivamente, si fuera una nación enemiga de Estados Unidos, ya están perdidos. Sí, claro. Cualquier potencia está perdida. Y aparte tienen eso de que tienen invisibilidad, se vuelven invisibles en cualquier momento y hacen maniobras, por ejemplo, 10.000 kilómetros por hora y de repente, ¡bum!, seco. Si aplicamos la física, digamos así de normal, un cuerpo humano que está a 10.000 kilómetros por hora y para en seco, todos tus órganos estallan, tu cerebro estalla como si fuera pues un globo de agua. Claro. Mueres instantáneamente. Entonces hay 2 opciones. O esos seres que manejan esos ovnis están adaptados a esa gravedad o de repente son sondas no tripuladas, pero que tienen esos perfiles aerodinámicos increíbles. Como drones. O, acá viene la tercera, y esa es otra posibilidad interesante, que a muchos de estos ovnis, acá incluso ha pasado casos de ovnis que han caído y que se han posado en el suelo, en la sierra, en la selva, cuando la gente lo ha tocado con un palo, ese aparente metal se contraía como si fuera un tejido vivo, como si fuera una célula, un animal multicelular. O sea, es como cuando tocas a un animal así, a una esponja, un pulpo, se contrae. Claro, claro. Igual, tocabas el objeto, entonces dices, ¿esto qué es? ¿Metal o es un ser vivo? Y entonces ya están hablando de una tercera hipótesis, que los tic-tac o los ovnis podían ser entes biológicos, pero grandes, o sea, que pueden adoptar incluso una forma metálica. Ahora, a ver... Como el camaleón, claro, algo así. El Pentágono reveló esta información, pero mucha gente también pone en tela de juicio si esta información... A ver, yo he escuchado 2 teorías. Claro. Número 1, que si revelan eso, ¿qué habrá?
¿no? Porque si revelan eso es como que la punta del iceberg, ¿no? Claro, y ni siquiera es la punta del iceberg, es simplemente una máscara que no representa la información que de verdad tiene. O sea, Claro. hay investigadores que dicen, si en realidad quieres saber lo que tienen, simplemente pídele al Pentágono, señores del Pentágono, ¿saben qué? Saquen todo lo que tienen de Roswell, Aztec y Los Álamos. 3 ovnis caídos consecutivamente, 42, 43 y 47. El famoso caso Roswell. Ustedes tienen en su base, en el Área 51, tienen los restos de las naves, tienen los restos de los extraterrestres en cápsulas criogenizadas y tienen todos los demás componentes. Simplemente enséñenlos en público en una hora prime time y que la gente llegue a su propia conclusión. Son reales. Otra teoría dice que pues hay una conspiración, una teoría conspiranoica que dice que los gobiernos más poderosos del mundo van a comenzar a impresiones en el cielo, ¿no? Como que hologramas. Ah, ya, ese es el Blue Beam, ¿no? El Blue Beam, sí. A atemorizar a las personas, ¿no? Justamente para ejercer poder sobre ellas. Puede ser, pero yo no creo que la gente sea, mi impresión personal, Ok. no creo que la gente sea tan ingenua y tan tonta para dejarse engañar por eso. Porque se nota que han habido experimentos ya de eso y se nota que es una ilusión óptica, ¿no? Particularmente para mí, yo no me dejaría engañar, porque sé que es posible, desde Disneylandia todo es posible. Claro. Pero uno tiene que tener su criterio racional para saber ante qué está y qué no está. Ahora, hay una cosa, el fenómeno ovni también tiene componentes extraños. Por ejemplo, tiene pérdidas de tiempo. Hay gente que tiene pérdidas de tiempo. Y, por ejemplo, hay un caso de un avión en los años 50 en Perú, en Piura, en Chiclayo. Despegó el avión a las 10 de la mañana. Un teniente, creo, Arancibia era. Y se supone que debía estar solo 2 horas en el aire, porque la gasolina, el tanque de la gasolina solamente era para 2 horas. Sin embargo, el avión se perdió en las nubes y ya no regresó. Pasaban 6 horas y ya no regresó. Entonces decían, Dios mío, se ha caído el avión en el mar, se ha caído en algún cerro. Porque no hay gasolina. Y ya, la gasolina se acabó. Entonces, a buscarlo. Lo han buscado por todos lados. No lo encontraron. Lo curioso del caso es que 8 horas después, el señor se comunica por radio con la torre. Estoy regresando. Aterrizó y dijo, ¿dónde te has metido? ¿Qué pasó? Pero mira mi reloj, solamente ha pasado 1 hora y media. Hermano, pero te has perdido más de 8 horas. Pensamos que habías muerto. Claro. Y todavía el tanque tenía un cuarto más de tiempo de capacidad para ser usado. ¿Y había visto un ovni? No, él no tenía noción de dónde había estado en ese tiempo. Esa 1 hora y media se convirtió en 8 horas. Entonces hay un desfase del tiempo. ¿Cómo se produce eso? Estas naves dicen que controlan ese tiempo. O sea, pueden controlar el tiempo alrededor de un área y hacer que todo el tiempo se congele. Por eso es que dicen que hay situaciones en que dicen que han visto de repente personas en el campo detenidas haciendo una labor y estaban congeladas en el tiempo. Eso pueden hacerlo. Cuando la Matrix se glitchea, ¿no? Ah, que hay videos de venados corriendo y que se quedan estáticos por un tiempo y vuelven a correr algo después. algo parecido. O sea, y eso ocurre en casi todo el planeta. O sea, ahora, las intenciones de muchos de estos seres, según un ministro canadiense, Paul Hellyer, que ya falleció hace unos 5 años, dijo antes de morir que él estaba perfectamente convencido como político, por la información que él manejó como primer ministro de Canadá, que habían 200 civilizaciones que venían diariamente a la Tierra. Venían y salían. 200 civilizaciones. Y cada una tiene las más variadas intenciones. Tan es así que decía que hay una última civilización que escuché hablar llamado los aviarios. ¿Qué son los aviarios? Son seres humanoides de 3 metros, con forma humanoide, brazos, piernas, pero cubiertos de plumaje, todo azul y con una cabeza como de una gallina. Okay. Pero dicen que ellos tienen 200 millones de años de adelanto con relación a todas las demás razas que vienen y con relación, por supuesto, al ser humano. Y que ellas tienen un convenio con ciertas potencias para ir soltando información o dando tecnología para que se modifiquen las cosas en la Tierra. Otra de las cosas importantes que también nunca se oyó hablar de este tema es que estos señores curan las enfermedades más terminales que nosotros tenemos. Bueno, si están adelantados, me imagino que claro, es altamente probable, ¿no? En Alemania, en los años 80, hubo el caso de 10 niños con leucemia de un hospital
oncológico que fueron curados en menos de 5 minutos por estos seres. Grises, que llegaron con unos tubitos luminosos, dice que tocaron a cada niño con el tubito y después de que se fueron tocados por el tubito luminoso, dice que los niños se sintieron cada vez mejor. Y después de unas horas que ellos desaparecieron, llegaron los médicos, le hicieron análisis que los veían cada vez mejor, con mejor color, y ya su leucemia había desaparecido. ¿Y esto se sabe a raíz de testigos, a raíz de...? A raíz de testimonios de toda la gente. Por supuesto, yo pienso que estos casos se tratan de tapar. Porque si esto... es un ejemplo, siempre digo un ejemplo clásico con nosotros. Tenemos un hospital de cáncer que se llama Neoplásicas, ¿no? Que está entre Aviación con Angamos. Sí, al frente del Divos. Ya, hagamos un ejercicio mental. Suponga que 4 o 5 de estos seres con estos tubitos entran a Neoplásicas y tienen la decisión ese día de curar a todos los enfermos de cáncer, sean niños, mujeres, ancianos, gente de mediana edad que están con cáncer de lo peor. Los curan en menos de 5 minutos. ¿Cuál va a ser la primera reacción de los pacientes? Agradecimiento, sí, claro. Alegría. Se van a abrazar o van a querer abrazar a esos seres. Segundo, ¿quién va a ser también gente alegre? Los familiares, porque se fue un dolor. Ahora la pregunta que yo les hago siempre a la gente, ¿cuál va a ser la reacción de los médicos, enfermeras, tecnólogos de laboratorio, radiólogos, los que manejan la quimioterapia, los rayos de onda gamma que hacen mucho daño, como, ¿no?, con sus consecuencias, y qué van a pensar los gerente comercial administrativo de ese instituto? No se van a alegrar, porque dice, se perdió nuestro dinero, se perdió la parte económica, ¿no? O sea, hay ahí cosas que yo creo que eso es el hecho, yo creo una de las razones por las que la religión teme este tema, que la parte científica teme este tema, y científicos peruanos me lo han dicho. Mira, tú has avanzado mucho siendo un individual, un independiente, porque no estás sujeto a nada, pero los científicos, y uno me lo dijeron, nosotros, cuando yo trabajo con la NASA o con la Agencia Espacial Europea, firmo un contrato. Y en el contrato hay cláusulas cerradas, pero solamente te puedo decir, si tú me preguntas, le hice la pregunta, ¿qué pasaría si usted detecta un ovni con su telescopio, con su radiotelescopio? Yo no informo eso a la gente. Eso se lo tengo que informar a mis jefes, a los que me están contratando y me están pagando mensualmente. Claro. Y esa información no sé qué pasa con ella. Igual, yo hablé con un astronauta ruso. Tuve el privilegio en el año 2002 de hablar con 2 astronautas rusos. Uno se llamaba Vasily Serbayevsky, que tenía el récord de permanencia de un solo hombre solo en la estación Salyut durante 1 año 3 meses. Solo. Wow. Y él me dijo, ovnis sí hemos filmado. Los rusos hemos filmado desde Gagarin hasta el último. Hemos filmado. ¿De Gagarin? Desde Yuri Gagarin. Se filmaron ovnis. Acompañaron ovnis a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, el primer ser humano que fue al espacio. Todas las demás misiones fueron seguidas por ovnis, igual que las misiones norteamericanas. Pero él me dijo una cosa interesante. Yo vi ovnis, filmé, tomé fotografías, pero ese material se lo di a mis generales, a mis mariscales. No sé qué hacen ellos con eso. Y otra cosa, yo filmé 2 cosas más. Hay seres vivos arriba, gigantes, de medio kilómetro, 500 metros, 600 metros, que son seres vivos, biológicos. En el espacio. Que viven. ¿Y de qué se alimentan? De energías cósmicas. Ese es su alimento. O sea, lo que es nocivo para nosotros los seres humanos, rayos gamma, rayos de alta frecuencia, rayos cósmicos, en la energía microondas solar que puede destruir un ser humano en segundos, eso para ellos es alimento. 2. Y 3, me dijo, y aquí fue lo más extraño, me dice, ¿tú crees en los ángeles? Bueno, le dije, yo soy católico, me enseñaron a creer en los ángeles, pero yo tengo mi propio concepto de ellos, ¿no? O sea, claro. ¿Qué concepto? Bueno, que son energía pura, pueden ser una... Exacto, me dijo, casi has dado en el clavo, me dijo, porque yo filmé ángeles, pero te voy a decir cómo fue lo que yo filmé. Eran 3 estructuras que se veía una cabeza, se veía un tronco, se veía algo de eminencia de brazos y de piernas, pero ese ser era pura energía, de varios colores, y medía más o menos
medio kilómetro. Ok. O sea, ese ser, si fuera un ser real, mediría medio kilómetro. Y las alas no eran plumas, eran rayos de 1 kilómetro de cada lado, rayos energéticos, o sea, como energías que se abrían en divergencia, de diferentes colores también. Pero yo sentía que ellos me hablaban, que me comunicaban cosas. No sé si en clave, no sé, pero yo llegué a dibujar algunas de esas cosas o palabras o símbolos que me dijeron, y eso lo entregué a mis superiores. Pero desde ese momento que yo bajé a la tierra y entregué todo el material, una cosa que me pasó, me dijo, me volví más religioso. Yo soy ortodoxo, me dijo. Yo acá en Rusia tenemos la religión ortodoxa, no la católica. Hacemos la misa en latín. Curiosamente, mi esposa notó eso, me dijo. Me volví cada vez más místico, siendo un matemático. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué te develó la información, no? O sea, siendo tan clasificada, decidió dártela. No, me dijo que ya le habían dado cierta información a un estigmatizado italiano en los años 90, Giorgio Bongiovanni, que también conversé con él acá en Lima en el año 2001. Es un señor que tiene las estigmas de Cristo y que dice que contacta con extraterrestres. Este señor Gorbachev se hizo su amigo personal y lo invitó a Ciudad del Cosmos, Ciudad Star City, Ciudad de las Estrellas, que es la base principal donde viven los cosmonautas, se entrenan y lanzan los cohetes. Y ahí dice que le dieron información en VHS de algunos de esos videos que me habló este cosmonauta años después, en el 2003. Qué locura. Tú tienes información ahorita. ¿Se puede ver la información? ¿Podemos examinarla? Sí, claro. Bueno, ahí está pues justamente lo que digo, ¿no? Que la CIA siempre está controlando la información. Ajá. Oficiales de la FAB, por ejemplo, ahí mira, con manuales de investigación OVNI de USA, en los años 60, Proyecto Signo, el primer proyecto que aceptó que existían los ovnis y que venían de Marte. El segundo proyecto, Grush, que hablaba de anatematizar y decir que todo era falso. Okay. Y esto es lo que yo descubrí, que ya es información Memorándum Secreto 4, que es el verdadero manual de recuperación de ovnis que usa la Fuerza Aérea Norteamericana y lo aplica en todo el mundo, y en el Perú se aplicó con esos 2 objetos que se estrellaron en Huancayo y Cajamarca en el 66 y 67. Y usaban, acá bien interesante, mira, hay una parte donde dice, página 7 del reporte ultrasecreto USA, dice, fíjense bien, dice los incisos 5, 6 y 9, se refiere a cómo proceder si el objeto aterriza. Importante es que las huellas, o sea, hacer moldes de las huellas, y si el objeto está lo suficientemente cerca, para detectar radiactividad. Pero acá dice una cosa. Cuando hacen el molde de huellas, dice comparar con un manual. Okay. Eso nunca se había sabido. Que la Fuerza Aérea Norteamericana tiene un manual de huellas de distintos trenes de aterrizaje de ovnis. Y este informe es del año 49. Y entonces yo te pregunto, como esta es una cosa que me dieron bajo la mesa, en el año 49, si tú te pones en el tiempo histórico espacial de los ovnis en Estados Unidos, estaba en vigencia un proyecto llamado Grush que decía, todos los que ven ovnis están mal de la cabeza. Los ovnis no existen. Los ovnis solamente son ilusión creada por cierta gente que quiere tener sus 5 minutos de fama. Eso decía. Sin embargo, este manual ultrasecreto que ya se los arrebaté a los Estados Unidos, porque esto no está ni siquiera en el Black Vault de un tal señor John Greenwald, que dice que tiene todos los archivos de Estados Unidos y del mundo. Eso no está en el Black Vault. Por este tema, te digo, mi estimado amigo, fui censurado aquí en el Perú desde el año 2014 por la prensa hasta el día de hoy. Pero eso está rompiendo, porque el hecho que esté hablando en tu programa ya es una manera que se ha roto esa censura. No, sí, claro que sí. O sea, me parece súper interesante, ¿no? Y hay otra cosa que dice, ellos siempre decían que era una ilusión óptica. Okay. Los ovnis, el 99%. Pero si es una ilusión óptica, ¿por qué la Fuerza Aérea pide detectar con contador Geiger la zona de aterrizaje? ¿El contador Geiger para qué se utiliza? Para detectar radiactividad. Okay. Ondas alfa, beta y gamma. Las ondas alfa, beta y gamma son sólidas. Okay. Hacen daño al cuerpo humano. Y siempre que aterrizan los ovnis en el Perú, en cualquier parte del planeta, dejan rastro de radiactividad. En el caso de Huancayo,
tengo la fotografía inédita, que eso no le mostraba a nadie, de un campesino que fue con el corresponsal del diario La Voz de Huancayo el mismo día que se estrelló el ovni. Y se ve al campesino sosteniendo un pedazo del ovni mientras le fotografía el corresponsal. Esto salió en la portada del año 67, el mismo día o al día siguiente que cayó el ovni. 3 meses después, ese pobre campesino moría de una infección generalizada. Tocó el objeto sin protección. ¿Y la foto la tienes ahí? Sí. A ver, por favor. Por ahí la debo tener. Ahí están los documentos de Huancayo, ¿no? Ahí está. A ver. Ese es el campesino. Ahí está el nombre del campesino, lo puedes decir ahí también. El campesino... Pablo V. Pablo V. Y ahí está la fotografía inédita de por primera vez en la historia del Perú. Se ve un peruano con un pedazo de un ovni. 3 meses después, el peruano moría de una infección generalizada. Y ese es un proceso que todavía tendríamos que investigar. Ok. ¿Ya? Que para saber si se podría exhumar los restos de ese señor campesino y volver a hacer una investigación química, histológica, biológica de esos tejidos, para saber qué tipo de radiación tenían. Porque la radiación no termina, la radiación alfa, beta y gamma duran por lo menos 200, 500 años. Todavía el ataúd... Un montón de tiempo, claro. Si tú te acercas al ataúd, el ataúd le dicen está caliente. Cuando dicen está caliente es que está emitiendo ondas peligrosas para el ser humano. Por eso probablemente lo han enterrado en un ataúd con plomo. Con plomo. El plomo es el único metal que evita que te expongas a la radiactividad. Claro. Acá también me dijiste que hay unas fotos donde se pueden divisar algunos ovnis, ¿no? A ver, no, es casi... bueno, tengo ahí las fotografías que me fueron proporcionadas por un insider de la FAB sobre los documentos que fueron negados. Existen, ahí están las fotos. Existen los documentos. Ahí está el caso de La Joya, el documento oficial donde se ve el dibujo del ovni. El dibujo del ovni, todo, cuánto medía, el mismo testimonio. Pero sobre ese caso, mira, te voy a contar una cosa. Hay cosas que no han dicho al público, la Fuerza Aérea, pero lo dijeron en el extranjero. Ok. Ya. Hay un libro de una gran escritora y gran investigadora que todavía no tengo contacto con ella, Leslie King, que escribió en el año 2011, creo, editó un libro que se llama Los ovnis ante los, militares, oficiales y agentes de inteligencia al descubierto. En el capítulo 10 es una entrevista que ella le hace a Santa María. Y ahí se revela por primera vez algo increíble. Dice, por supuesto, él fue ordenado de despegar y derribar el ovni. Le disparó 60 obuses, formaron una pared de fuego. Cualquier objeto sólido que hubiera estado en esa pared de fuego automáticamente se desintegraba. Si nos lanzaban esos 60 obuses aquí, desaparecía todo este edificio, que estamos aquí en Miraflores, ¿no? ¿Qué pasa? Ese objeto absorbió parte de los obuses como si fuera una esponja. No era necesariamente sólido, era algo como gelatina. Claro. Ya, pero también metálico a la vez. Se elevó hacia la ciudad de Camaná y lo siguió a velocidad Mach 2, o sea, casi 1.52, o sea, ya doble la velocidad del sonido, casi 1800 kilómetros por hora. Se le acabó la gasolina y tuvo que regresar planeando. Pero no dijeron una cosa y sale en el artículo en este libro. Cuando disparé y hice la pasada para regresar a la base y volver, y me ordenaron volver a perseguir al avión, pregunté a la torre, y ahí está en inglés, if the tape records were working. ¿Qué significa the tape records? Los registros de cinta. ¿Cinta de qué? Claro. De radar. Estaban funcionando. ¿Qué otras cintas? La cinta de audio del avión caza. Tenía un equipo para grabar en audio si pasaba algo, como una especie de cajita negra, ¿no? Si estallaba, ahí quedaba protegido ese testimonio. Y había algo más, que eso sí, no, ahora por primera vez lo estoy diciendo en público en un medio peruano, ¿eh? Mira, tú tienes la primicia. Increíble. Debajo de la panza del Sukhoi 22 había empotrado un objeto, como una especie de dirigible de color naranja, que en código clave se llama triple KR1, KKK R1. Era una unidad de filmado
en película de 16 milímetros a color rápida y filmado de fotografía de 36 milímetros en colores rápida, como estroboscópica, o sea, cha, 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 cha. Claro. En el momento de la persecución hubo fotografías y hubo video de la nave a color, del objeto. Sí hubo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todas las naves de la Fuerza Aérea estaban en estado de alerta máxima porque estábamos en problemas con el vecino país del Chile. ¿Qué pensaron primero los pilotos y el oficial de la base cuando vieron el objeto? Que era chileno. Que era chileno, claramente. Y mandaron a destruirlo, sea tripulado o no. Solamente porque pensaron que era chileno. No era chileno, era de otra, no sabemos de dónde era. Pero el objeto jugó. Fin de la historia. Planeó, se hicieron 7 oficios, 7 informes de inteligencia, 7, de los cuales solamente se llegó a saber ese pedacito de papel que tú acabas de ver en el slide, en el PowerPoint. Y otra cosa, al día siguiente, 9, eso pasó el 8 de mayo, a las 7, 8 de la mañana. Al día siguiente, 9 de mayo, aparecen 2 de los mismos objetos, pero viniendo del mar. Y ahora se ordena a otros 2 Sukhoi y otros 2 pilotos despegar y perseguirlo. Pero cuando ya estaban en el aire, se fueron hacia el mar. Volvieron a la base. No se habló. Y el tercer y último es el que más me interesa. 11 de mayo. Aparecen 4 de estos objetos. Los mismos, igualitos. A las 12 de la noche en los linderos de la base. Y acá viene lo gracioso del tema y lo increíble del tema. Apagaron todas las luces de la base. Pusieron en alerta general a la base. ¿Cuántos informes más tenemos que escuchar para tener acceso? Eso ocurrió en 1980. Se me ha dicho, como militares me han dicho, que como peruano yo no puedo hacer que se hable sobre los aviones de caza que son la defensa nacional. Pero me doy cuenta de un dato que no había tenido en ese tiempo. El avión Sukhoi ya dejó de operar en el 2002. Ya no es. Está en museo. Avión, Tú tienes uno acá en el campo de Marte, en Jesús María. Hay uno que lo tienen como pieza de museo, como un adorno. Entonces, la aviónica del avión, he pedido, cuando pedí la desclasificación, quiero el informe técnico de todos los aviones Sukhoi en mayo del 80. ¿Qué aparatos tenían empotrados debajo de sus fuselajes? Claro. No me han querido dar esa información, porque ya con el libro de Leslie King descubrí que sí habían grabado, fotografiado, filmado en radar. Y otra cosa, los miembros de la base siempre tenían un aparato llamado teodolito, que puede mirar y también puede grabar. O sea, han habido filmaciones de tierra, desde el aire. De todos lados. Y él es el que no quiere venir. Pero hubo otro caso más importante que ese caso, que te lo voy a decir por primera vez también acá. Un año atrás, retrocedamos un año atrás, año 79, marzo del 79. Sale de La Joya una escuadrilla de aviones A-37. Y los aviones A-37 eran unos aviones que ya están en desuso, también son piezas de museo, biplaza para un piloto y un piloto aprendiz. Eran aviones que se usaban para, vamos a decir, el examen final de los pilotos antes de pasar a los cazas. Digamos, primero hacían con avionetas, luego con aviones así tipo diésel, luego a estos A-37 que eran casi semi de combate, porque eran británicos, tenían una maniobrabilidad regular, no llegaban a la velocidad del sonido, pero a una velocidad regular, ¿no? Entonces se usaban como entrenamiento. Bueno, despegan 3 de estos aviones con 6 tripulantes y a los 10 minutos de vuelo desaparecen de la pantalla del radar. Cuando desaparecen de la pantalla del radar, previamente tenía que haber habido un SOS, ¿cómo le llaman? Un Mayday. No hubo nada, simplemente estaban volando y se volatilizaron en el radar. Hubo una búsqueda de 4 o 5 meses por tierra, por aire, por mar. Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Guardia Civil, Guardia Republicana, Ejército del Perú. Todos buscaron por todos lados. Incluso dice que buscaron dentro de los volcanes por si acaso se habían caído. Hasta el día de hoy, que tú y yo estamos hablando,
el informe de que es realidad lo que pasó permanece clasificado como secreto y reservado. Hasta el día de hoy. Pero acá viene lo interesante. Ok. Después de un año, se demoraron un año para declarar el tema hecho como un accidente. Pero accidente es cuando tú encuentras aviones estrellados, explotados, encuentras los cuerpos carbonizados o en pedazos, ¿no? Pero los encuentras, eso es un accidente. Claro. Pero cuando se volatilizan en el aire 3 aviones con 6 tripulantes y no encuentras nada, ¿qué puedes decir? Claro. No hay nada. No hay nada. Ya. Ahora, yo tengo información, y esta es una información que me mandó un amigo chileno, que dice que recibió esta información en Santiago de Chile, que le dijo una persona que vive cerca de la zona austral, que recibió una información por teléfono dice, de uno de estos pilotos en el año 2009, hace ya varios años, donde le decía nombre, apellido, grado, que dice que si usted me está escuchando, dígale a mi esposa que no estoy muerto. Yo y mis otros compañeros de casas estamos vivos, estamos debajo de la Antártida, estamos en una base secreta donde estamos como seres buenos que nos están cuidando y pronto regresaremos, pero regresaremos tal igual como nos fuimos, con la misma edad que tenemos. Estamos como suspendidos en el tiempo. No han envejecido, dice. Y no han vuelto hasta ahora. Y dijo, le relacione nuestro hecho con el tema de la isla Friendship. El tema de la isla Friendship es un tema de una base intraterrestre en la Patagonia chilena. Antes de ir a ese punto, quiero mostrar la foto de justamente la cantidad de balas o como se digan, que le impactaron, ¿no? Que son estos acá. Y acá está justamente el triple KR-1, la unidad de filmación y de fotografía rápida. Todo lo demás son armamento. Todo lo demás son bombas, son obuses, son proyectiles, son bombas digamos, de fragmentación. Todo lo que se le lanzó de todo. Se le lanzó de todo. Y nada. Nada. Y esta es la documentación que tienen clasificada, sobre cómo era el objeto. Y hay otra cosa. Y este señor ha tenido mucha suerte, porque casos de la Unión Soviética que intentaron atacar, terminaron trágicamente. Claro. Hubo un caso bien raro en Rusia de un MiG-25 que disparó a un ovni, un misil. El misil desvió el ovni y le lanzó un rayo a las alas de la nave. Él pensó que ya le había destruido las naves y se iba a eyectar, pero no, vio que no pasaba nada. Entonces tomó maniobra evasiva y regresó a su base. Lo más raro es que cuando dice que guardaron el avión en el hangar, notaban que todo el hangar resplandecía. Okay. Cuando abrieron las compuertas, veían que las alas brillaban como si fuera un halo. Dice que no sabían cómo apagar o cómo disminuir ese brillo. Al final dice que a uno se le ocurrió echemos querosene a ver qué pasa. Y con el querosene atenuó un poco el brillo. Pero dicen que no sabían qué cosa era lo que estaba pasando. O sea, ¡qué locura! Sí, o sea, algo extrañísimo. Y hay casos en que sí, también han recuperado los rusos naves estrelladas, derribadas, pero también con la muerte de los pilotos. O sea, el caso de Santa María es sui generis porque ha sido prácticamente con un caso de un caza iraní del 76 de un general Rafairi, creo que era, que él persiguió al ovni sobre la ciudad de Teherán, 76, 4 años antes de Santa María, parecido al objeto, pero este objeto dice que le desprendió 2 objetos más, mientras iba a velocidad supersónica. Y aquí viene lo increíble, que esos 2 objetos, a pesar de la velocidad, le comenzaron a dar vueltas alrededor del caza F1. Así, vueltas, así. ¿Cómo es eso posible? Sí. Y cuando él dice que pensó, voy a disparar el misil, dice que apretó el botón de disparo, se apagó toda la aviónica del avión. ¿Se apagó todo? Todo. Y el iraní dijo, era como si esa cosa me estaba leyendo el pensamiento y sabía lo que iba a hacer. En ese instante, en el momento en que yo apreté, se apagó todo. Solo cuando él se alejó, se volvió a prender toda la cabina.
Es decir, ellos tienen cierto poder para apagar la aviónica de los aviones e inutilizar todo. Ya lo han hecho incluso en bases atómicas de Estados Unidos y de Inglaterra. Han habido casos que han derretido los conos atómicos de los misiles más potentes que hay, Rusia y Estados Unidos. Como dando un ejemplo, que, o sea, si tú puedes a distancia un objeto a unos 5 kilómetros derretir los conos atómicos, o sea, las cabezales atómicos, lo que va a destruir una ciudad, de un misil, oye, ese es un poder pues que no lo tiene nadie. Claro, es un poder pero impresionante. Y que da un ejemplo de que, mira, tú me quieres destruir, pero mira lo que yo te puedo hacer con tus armas más potentes. Te las puedo dejar como mantequilla. Es una muestra de poder, de superioridad y de advertencia. O sea, ya ha habido casos, y acá viene la parte de los contactados, de los seres. Han habido seres que han contactado con el gobierno americano. Hay el caso de un señor que aparece en las fotos incluso de él en YouTube, en Google, en Facebook, de un señor llamado, bueno, no me viene este tiempo, dicen que era un señor de Venus, un ser de Venus. Pero ¿Que lo contactó o el señor era de Venus? No, esto está en las fotos. Ok. De un señor aparentemente rubio, de 1,80 m, con un señor de pelo negro, con una señorita rubia, aparentemente vestidos como en la década de los 50, pero el gobierno americano dijo que los tres eran venusianos. Venusianos. Que habían hablado con el presidente Eisenhower, en ese tiempo presidente que había ayudado a ganar la guerra mundial en Europa con la invasión. Él fue el creador, el ideólogo de la invasión a Europa, del Normandía. Ok. Y él pues fue presidente norteamericano. Y curiosamente le dijeron, le ofrecemos la paz a usted. Le ofrecemos que la tierra vuelva a ser un paraíso. Pero para eso tiene que usted llevarnos a Naciones Unidas y permitir, exacto, ellos son. Y permitirnos de que pedirles a todas las potencias que desarmen sus armas. Ok. En el 50. Por supuesto, Eisenhower dijo, voy a consultar. Por supuesto, no quería hacerlo, ni tampoco sus militares. Los quisieron secuestrar, o sea, a los seres. Y estos seres desaparecieron de las oficinas, aparecieron en un bosque y se fueron en una nave tipo tubular de casi 1 kilómetro, para no volver más. ¡Qué locura! Y eso existe. Han vuelto a tratar de contactar con los seres humanos, con los gobiernos y las potencias. ¿Y tú tienes de repente documentación en la cual se puede ver cómo son? O sea, me imagino que hay cadáveres y hay fotografías sobre los extraterrestres. Mira, ¿no? No de los ovnis. Tan es así que yo tengo contacto con un investigador ecuatoriano llamado Jaime Rodríguez. Él me habló de un caso que se desclasificó en el año 2010 en Ecuador. Se desclasificaron 44 expedientes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y uno de los expedientes dice, visita de un ser extraterrestre a la Embajada de Ecuador en Lima, en la avenida Javier Prado, en Magdalena. La embajada todavía existe. Ahí ocurrió un hecho en el año 68, 69. Entra un señor, 1,80 m, 1,90 m, rubio, ojos azules, vestido de blanco, terno blanco, cafarena blanca, zapatos blancos, una cadena de oro, con una especie de adorno de oro seguramente cuadrado, y se presenta ante la recepcionista como el comandante Banjo. Pero dice, usted es un comandante de una marina, de un corresponsal o un representante del ala militar de alguna embajada. No. Soy el comandante Banjo, soy director o comandante de una flota extraterrestre de las Pléyades, que está por ahora por Sudamérica, y he venido a hablar con el embajador ecuatoriano. Así lo presentaron. Fue a hablar con el secretario de Cultura, el secretario de Seguridad de la embajada, hablaron con él, antes de hablar con el embajador. Y dice que él hizo pruebas. Dice, ¿cómo sabemos si usted es un extraterrestre? Les habló de profecías, incluso le hablaron de que 2 años después iba a haber un terremoto terrible en Perú. Se referían al terremoto de Yungay del 70. Que él lo advirtió. Y advirtió de unas guerras que iban a haber en varias partes del planeta. Todo lo catalogaron. Todo ocurrió tal cual él dijo. Y entonces dice fue como 5 veces a la embajada. En la 5ª vez, el secretario de la Seguridad le dijo, mire, yo no estoy muy convencido de que de repente usted es un fantoche que viene a querernos atarantar. ¿Y cómo no sé que usted es un agente de espionaje de alguna embajada enemiga
Yo lo puedo hacer detener acá ahorita y lo aíslo y lo puedo hasta torturar. Y entonces él sonrió y dijo, no creo que le puedan hacer permitir eso porque arriba hay mucha gente que me está protegiendo. Le voy a dar dos ejemplos. Entonces dice que sacó su cadena, año 68. ¿Eh? Okay. Y en el cuadrado dorado se transformó con un televisor. Okay. Y dice que veían imágenes de cerros, paisajes, nubes. Y después dice que se vieron ellos mismos como si alguien los estuviera filmando desde una esquina de los ángulos de la habitación, de la sala. Acuérdate que en esos años no había MP4, no había celulares, no había nada. Y después eso lo sacó al jardín interior de la embajada y dice, para que vean ustedes lo que digo la verdad. A unos 30 metros había un platillo de 30 metros girando. Y les dijo, si desean los invito a subir. ¿Y subieron? Se asustaron. No quisieron. No fueron abducidos, ¿no? No quisieron. Pero después, mira, Jaime Rodríguez dijo hace poco, hace un año y medio, en una última entrevista en una radio ecuatoriana así de youtubers también, de tipo YouTube, que tenía una última información de que el caso de Banyu le habían comunicado que sí había fotos y filmaciones secretas. ¿En serio? Que lo habían filmado dentro, en los momentos de las conversaciones. O sea, hay la prueba de que ese señor existió. No las tienes. No, eso lo tiene el gobierno ecuatoriano. Okay. Pero es algo que ocurrió aquí, en claro, Lima. En Perú. Yo antes de entrar al tema de... Sí. Hay dos temas que quiero tocar. Y otra cosa. Okay. Ese ser les dijo que había visitado 6 embajadas más en Lima en esos años. 6 más, aparte de la ecuatoriana. O sea, ¿cuánta más información hay sobre ese señor? Quiero tocar un par de temas, pero antes de entrar quiero preguntarte una cosa, ¿no? Que son temas de abducidos y hombres de negro. Quiero ver si existen. Tú me dijiste que tienes información o tienes pruebas de algunos extraterrestres que sí han sido captados en la Tierra, ¿no? ¿Se pueden ver las pruebas? Sí, creo que sí se puede ver. Vamos a ver si todavía los tenemos por ahí. Bueno, estos son ovnis en Machu Picchu, que estos me fueron dados por una turista, bueno, una señorita peruana que abastece bastante turismo. Ahí está, pues puedes ver la parte oficial. Bueno, no sé si puedes ampliar la foto. Okay. Ahí se ve, pues, detrás de la señorita en un paseo de Machu Picchu. Machu Picchu se ven constantemente ovnis, siempre. Zona del Cusco, Urubamba, el valle, digamos, hay una zona que... Chincheros, que me invito a toda la gente a que vaya a Chincheros. Hay un lago que se llama la Laguna de Huaypo. Constantemente han visto de los años 60 entrar y salir ovnis discoidales en esa laguna. Discoidales son como de esa forma, ¿no? Sí. Como los conocemos. Este es un caso real de un ingeniero civil que me proporcionó esta foto del año, creo, 2012. Él estaba yendo de Iquitos al Cusco. Ahí se ve, pues, la zona del río, ¿no? Parece el río Amazonas. Son las nubes. Y él me dijo, había una flotilla, porque tú ves uno y acá ves una eminencia de otros. Eran como 3 o 4, pero él logró captar. Y ahí en la parte siguiente tú puedes ver ahí está. Entonces tú ves un objeto lenticular, metálico, que giraba rápidamente y que fue captado por él. Gracias a Dios su celular era de muy buena gama, muy buena resolución, y él lo tomó. Lo gracioso del caso es que él después me cuenta que él trató de ubicar al piloto y al copiloto y al personal de la cabina, y lo ubicó. Y le mostró, miren lo que mientras ustedes estaban volando, miren lo que he captado. Se enojaron todos, dice, con él. ¿Cómo es posible que usted tenga esa foto? Debería borrarla, debería eliminarla. Pero es algo que yo he grabado. Es mío, ¿por qué lo voy a borrar? Claro. No, que es atenta contra la seguridad civil de los aviones. Eso que... Y por último, le dijo, el piloto le dijo, nosotros hemos visto la nave también, vimos la escuadrilla y la tenemos en el radar y también lo captaron en el radar abajo. Pero yo le diría, por orden de seguridad, mejor elimine esa... Y le dijo, no, yo no voy a borrar. Yo lo voy a conservar. Bueno, va a tener consecuencias, lo amenazaron. Pero él se fue, digo, yo he comprado mi pasaje y es mi pasaje, listo. Y este es mi celular, pum, se lo guardo. Y gracias a Dios esta foto llegó a mis manos. Esta foto de acá. O sea, hay mucha evidencia en Perú. Siempre hay estas evidencias, mira. El fenómeno ovni, ¿no? El fenómeno en el Perú. Este es un caso fantástico, es de un muchacho, ya no es contactado, porque el contactado dura una temporada.
Él ha logrado fotografiar, esto muy antiguo, ese es del 2008, ¿no? Ok, sí. Puedes mostrarlo, ovnis multicolores, generalmente tienen esa forma, ovnis multicolores. Eso indica frecuencias o bandas de energía que son captadas por la pantalla radar. Hay más de aparte del aeropuerto Jorge Chávez, el radar, hay 200 radares en todo Lima que constantemente están escudriendo el cielo y han captado cantidad de escuadrillas de ovnis saliendo del mar, viniendo de los Andes, viniendo del norte, viniendo del sur, siguiendo a las aeronaves. Han habido muchos casos de persecución también y de seguimiento. ¿Y es verdad que Chilca es una zona de ovnis también? Claro, claro. Porque una vez estaba hablando con 2 oficiales de la Fuerza Aérea en activo y les dije, ¿no? Yo estoy completamente, tengo confirmado de que en Chilca hay 2 bases submarinas extraterrestres. Se asustaron, dijo, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, le dije por la cantidad de avistamientos que hay. Es evidente que ahí hay bases. No, usted no puede decir eso. Está usted lucubrando, ¿no? Ay. Y les hablé de lo de los ecogramas marinos, le dije. Se molestaron más todavía. Dijo. Yo le digo, por lo menos yo creo que hay bases en Piura, en Chancay, en Puerto Eten, en ¿cómo se llama? Pisco, en frente a Arequipa y frente a las costas del mar de Tacna. También hay bases de ovnis, casi todo. Y hay una base, dice, en, ¿cómo se llama? En Madre de Dios, una base intraterrestre. El fenómeno ovni no puede ser convocado, ¿no? O hay formas de tú decidir ver un platillo y pedirlo. No, sí, yo he conocido algunas personas, no muchas, algunas, pocas personas, sobre todo gente que se dedicaba mucho a la videncia, que tiene poderes de videncia, de poder predecir el futuro. Yo conocí a una señora muy, muy, muy preparada, creo que ya está muy ancianita ahora, sin embargo le mando un saludo de acá, Yanina Bertoli Castañeto. Ella fue muy famosa en los años 70 y 80 porque era una vidente muy buena, que se paraba presentándose en televisión, le invitaban cosas, incluso le invitaron a Argentina, a Chile, a Colombia, a varios, Ecuador. Tuvo su fama en esos años. En los 90 ya un poco declinó, pero ella me dijo, yo tuve una experiencia, me dijo con unos periodistas de la Fox, Mario me dijo, en el año más o menos 83, 84, me piden, ¿no? Quisieran que usted convoque a naves en Chilca. Entonces dijo, ya, perfecto. Incluso le vamos a pagar en dólares, si es verdad, si usted acierta, vamos a pagarle muy bien en dólares. Ah, ya, perfecto, dijo. Entonces dijo, ya, vamos. Entonces fueron un fin de semana, un sábado por la tarde, se quedaron acampando ahí, estaban las cámaras de la Fox, pues buenas cámaras, ¿no? Con gran resolución. Pero los de la Fox dicen que se reían. Decían, esta señora en inglés, y ella les entendía, no va... Es una locura, ¿no? Estamos es una bruja, una brujita, una hechicera y ella con un prisma, un cuarzo esférico, lo enterraba y hacía pues sus invocaciones, ¿no? Y lamentablemente para los de la Fox aparecieron 2 ovnis brillantes encima de ellos. Y se asustaron tanto, lo filmaron. Se asustaron, estaban aterrorizados. No esperaban lo que iban a pasar. Le pagaron a la señora, bueno, por lo menos le pagaron su trabajo, pero acá viene lo interesante. Esa filmación nunca salió en la televisión norteamericana. Se la guardaron. O fue confiscada. De todas maneras, debe haber mucha información que, muchísimo, como la que has contado este día de hoy, ¿no? De que la confiscan. Y hay mucha no más. Se puede o sea, revelar. Te cuento un dato más, que esto es bien extraño. En el año 68, esto me contaron un señor cusqueño, o el familiar de un señor cusqueño, compró un libro en el Cusco, en una librería. Y curiosamente compró un ejemplar del proyecto Libro Azul, que venía en unas tapas negras. ¿Ya? Así decía, proyecto Libro Azul reservado. Entonces él lo compró, qué interesante, ¿no? Lo voy a leer. Lo compró, lo envolvió y bueno, se lo llevó a su casa. A las 2 horas que estaba en su casa ya con el libro, bueno, lo iba a leer después, le tocan la puerta. Pa. Entonces, ¿quién es? Queremos hablar con el señor fulano de tal. Le dijeron exactamente su nombre y apellido completo. Y él abrió pensando pues que eran policías. Y eran hombres altos, tipo gringos, pero bien pálidos, con sombrero negro, anteojos negros, ternos negros, pantalones negros, zapatos negros y guantes.
Ok. pero bien pálidos y altos. Y atrás una limusina negra. En el Cusco, ¿ah? En el Cusco, año 68. ¿Qué decíamos? Sabemos que usted ha comprado un libro que no debe ser leído. Se han equivocado en la editorial y han impreso algo que no es adecuado. Le exigimos que nos lo devuelva. Pero yo le he comprado. Acá tiene $100. $100. Bueno, el libro le habrá costado pues en el equivalente pues a cuánto, a 5 soles. Ese tiempo. A $100. Perfecto. Acá está el libro. Toma. Y él después, él después regresó unos días después a la librería y le narró al librero lo que había pasado. Me dice, es muy extraño lo que usted me cuenta porque justo hubo un lote de esos libros, unos 15 libros, y lo vinieron a buscar de la misma editorial con urgencia, pero todos asustados. Cargaron todo, lo metieron en caja y se lo llevaron en una camioneta, con no sé con qué rumbo, a dónde se habrán ido, se lo habrán llevado a Lima, no sé. Pero decían que había habido fallas de edición. Fallas de edición. Y me imagino que los hombres que se presentaron son los famosos, y justo te preguntaba por ellos, hombres de negro, ¿no? O quizás se editó algo que de repente se les escapó a los gringos que no era recomendable que mostraran. Claro, los hombres de negro existen entonces. Sí, existen. Y fueron el responsable de que terminara un programa que se llamaba Cazadores de OVNIs en History Channel. Ah, sí. El último capítulo, si ustedes se fijan en la historia, es justamente hombres de negro. Y logran filmar a uno, a unos 30 metros de perfil. Y lo filmó el director del programa, que era un señor, un ya viejito, ¿no? En History Channel, ¿no? No me acuerdo del apellido. Él era director de una revista que también desapareció por ese año, UFO Magazine, que ya no se encuentra por ningún lado. Después que termina ese capítulo, nunca más History le renovó el contrato a ellos para hacer una siguiente temporada. Nunca más. Nunca más. Hasta ahora es inexplicable lo que pasó. Yo creo que fue porque filmaron algo que no debieron haber filmado. ¿Y tienes también información acerca de personas abducidas en el Perú? Sí, pero todas estas están protegidas por el manto de privilegio. Te voy a dar el caso de una señora nomás. Ok. Esta señora es de la alta sociedad limeña. Uh-huh. Está casada con un médico de los más renombrados que hay en Lima. Y esta señora tiene su cuerpo lleno de implantes. Ok. Yo he visto las resonancias, he visto las radiografías. Pero esta persona me dice, si yo mañana hablara en un canal o en un canal de YouTube o en YouTubers, ¿no? Lo que yo he hecho, al día siguiente le aseguro que mi esposo pierde el trabajo. Y toda la alta sociedad nos va a dar la espalda. Y prefiere permanecer en silencio. Y tiene como que aparatos que le han puesto. Rastreadores. Existen. Esos aparatos tienen un fin de incluso borrar la mente de la persona, poder armar la voluntad y hacerla aparecer incluso en un lugar que no quiere estar, ¿no? E incluso tal vez desaparecerla así, físicamente. Psst. Ha pasado esas cosas también. Tienen ese poder. Qué locura lo que me cuentas, ¿verdad? Y hay políticos que han tenido... te paso un dato, así te puedo contar el caso. Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente del Perú. Yo tuve el raro privilegio de poder ser amigo en sus años finales del director de prensa de Palacio de Gobierno en sus 2 gobiernos. Okay. Ya falleció el señor. Él tenía una gran colección de archivos periodísticos del caso OVNI, y eso nos unió. Y él me contó una cosa, que el presidente Belaúnde, en una de sus campañas antes de ser presidente por primera vez, vio ovnis en Piura. En Piura. Durante una campaña política, a caballo. Y tenía una comitiva con gente con cámaras fotográficas, con filmadoras, de ese tiempo Kodak, de esas Kodak así simples, antiguas, que eran carísimas en ese tiempo. Y vieron el ovni, pero se asustaron tanto que todo el mundo se paralizó. Y no filmaron nada. Y el ovni pasó y se fue hacia el mar. Gigantesco, discoidal, de 30, 40 metros de diámetro. Y al día siguiente dice que le dijo, ¿no? Belaúnde a este director de prensa, amigo mío, me dijo, ahora sí sé que arriba hay muchos seres como nosotros, dijo. En privado. En privado. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo una historia que te quería contar, a ver si me puedes ayudar a resolverla. A ver. Solamente me pasó una vez en mi vida que pude lograr ver un objeto volador no identificado que me pareció muy extraño.
¿Qué era? Era, bueno, era como una luz naranja. Estaba yo en la Molina, una reunión, era un sábado tranquilo. Una luz naranja que bajaba del cielo Sí, y se veía muy a lo lejos, ¿no? Que bajaba del cielo y se detenía en un punto. ya, Y cuando se detenía en ese punto, o sea, me acuerdo perfectamente cómo se dividió en tres partes, como un triángulo. ya. Y comenzó a dar vueltas así. Tic, 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 tic. Se paró un segundo, unos segundos, y cada parte ¡pum!, voló por cada lado. Esa ha sido la única vez que yo he podido ver algo y decir no entiendo. Ya. O sea, no lo he podido descifrar, Claro, ¿no? exacto, porque el objeto que aparece como una unidad se puede dividir en varias partes. Ok. Ya, eso no lo hace un avión, no lo hace un No. helicóptero, no lo hace un planeador, no lo hace un dron, porque el dron tampoco tiene esa cualidad. Aparte que también eso de dispararse, así, a veces la aceleración es súbita. Sí, Y eso rapidísimo se fue. Ya, eso se ha sido filmado, como lo que tú has visto, ha sido filmado en Amazonas, ha sido filmado en el Callejón de Huaylas, ha sido filmado en el Cañón del Colca, ha sido filmado en... Por ejemplo, yo tengo información de que muchos de los programas de Canal 7, ¿ya? De turismo, de eso, sobre todo de Sonali Tuesta, ¿no? Y del último que le siguió a Sonali Tuesta en ese rubro, un señor un poco más joven, pelucón, que creo que hizo un programa posterior de visitas a todos los departamentos, dice casi todos, el 90%, sí habían filmado ovnis, pero ellos los borraban, los editaban. Incluso tengo, no sé si puedo contar una anécdota que tuve con Canal 7. Sí, por favor. En el año 2009 fui convocado por primera y única vez a Radio Televisión Nacional del Perú, o sea, Canal 7 en Santa Beatriz, y me buscó el editor mismo del programa confirmado. Me dijo, queremos convocarlo a usted para hacer un pequeño especial de unos 4 minutos o menos, no sé, porque le comento, me dijo, en ese tiempo, creo que sí está en la información pública, el volcán Ubinas había reactivado su actividad volcánica y fuerte. Tan es así que había habido 4 poblaciones que habían sido evacuadas por miedo a la lava, ¿no? Entonces el Ministerio de Energía y Minas había puesto visores permanentes, o sea, cámaras de 24 horas en los 4 puntos del volcán. ¿Y qué pasó? Que de madrugada estas cámaras habían grabado objetos discoidales y esféricos y triangulares entrando y saliendo del cráter en actividad de volcán Ubinas. Increíble. Y entonces me llamó y le dije, ¿qué es esto? Bueno, volvimos a rebobinar. Esto se está viendo en el Popocatépetl en México. Ahí también el gobierno mexicano está grabando con cámaras del ingeniero de minas en México. Es lo mismo, le digo. ¿Qué son? Ovnis. ¿Y cómo pueden evitar entrar al volcán sin quemarse? No lo sé. Es una tecnología superior, pero son ovnis, no son penachos de humo, son sólidos. Sí pueden, y se detienen incluso, y rápido se meten en la lava como si no les hicieran. Entonces, y hablé de todo, del proyecto del Libro Azul, todo. Me tuvieron como 45 minutos. Bueno, esto va a salir un resumen de 4 minutos. Va a salir en el noticiero confirmado, edición especial. No salió. Ni en la semana, en 3 semanas. En la 4ª semana estaba súper enojado y fui a, pues, como dice, a buscar la explicación, ¿no? Porque me hacen perder el tiempo todo un fin de semana para saber si voy a salir o no en el canal del Estado. Entonces el director no me dio la cara. Tuvo que venir un segundo a explicarme qué había pasado. Me dice, se había aprobado ¿cómo se llama? En el editor general, edición general, se había aprobado su video. Okay. En redacción periodística estaba aprobado su video. En lo que es gerencia de información estaba También aprobado su video. Pero, llegaron a la directora de RTP. Y no quiso. Nombrada en el segundo gobierno de Alan García. Esta señora había puesto una política de que todos los especiales tenían que ser visualizados previamente por ella para dar el check o el X. Y eso lo tengo grabado en los oídos de lo que me dijo este señor editor. Me dice que cuando la directora de RTP, que es una funcionaria pública del Estado, ojo, vio mi video y me vio a mí hablando y vio el volcán saliendo, dijo, yo no voy a aprobar este informe porque primero yo soy cristiana evangélica y esas cosas que están saliendo entrando de ese volcán es Satanás.
Y ese señor que está saliendo de lentes es un enviado de Satanás. Tú. Yo, enviado de Satanás, y una funcionaria pública me vetó por cuestiones religiosas. Ojo, ¿eso es posible eso en una sociedad democrática moderna? Claro. Lo dejo esa pregunta al público. A la gente. A la gente para que, a ver, evalúe. Claro. Y si esa señora me está escuchando, si está viva, que me responda lógicamente por qué me censuró. Mario, Rarísimo. una pregunta para ti, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana al mundo de los ovnis? Es decir, me has contado muchas historias. Varias. Pero ¿alguna vez tú has logrado, o cuál ha sido la historia más fuerte que tienes en la que has logrado divisar un objeto no identificado? 2 veces. 2 veces. No, 3 veces, te Ok. voy a comentar, porque con mi padre tuve una experiencia en el año 67, cuando yo tenía 7 años, en la azotea de mi casa en el Callao. Yo soy originario del Callao, de Callao mismo. Nací en Bellavista, Callao, pero viví en el Callao casi toda mi infancia, adolescencia, juventud, hasta los años 90 que me mudé ya a otro distrito. Bueno, mi papá, yo estaba jugando en la azotea, mi papá sube a avisarme de que creo que iban a cenar, cerca de las 6:30, 6:45. Y cuando ya estábamos por bajar, de repente me dice, hijo, ¿qué es esa esfera roja que está por ahí encima de las nubes? Ok. Vimos una esfera roja y se iba acercando, viniendo, como diciendo, desde el mar hacia nuestra vertical. Yo no sabía pues qué decir, ¿no? Yo decía, no sé qué es, papá, ¿no? Y yo dije en mi infancia, en mi ingenuidad, parece una vinibol roja. Pues las pelotas vinibol, ¿no? Claro. Que eran de moda en ese tiempo, 60, 70. Y pasó sobre nuestra vertical y no sonaba. Dijo, qué raro que no suene, ¿no? Parece un avión. Se quedó quieto un rato y luego se alejó otra vez hacia el mar. Primera experiencia. Segunda experiencia. En el año 83 yo estaba estudiando en la Universidad de San Marcos y una amistad me invita a un lugar llamado Valle de San Bartolomé, que es más o menos en el kilómetro 60 camino a Chosica o más allá de Chosica. Es un lugar bonito que tiene un bosque llamado Bosque de Zárate. No sé si los que saben hacen turismo, es un bosque, últimos bosques naturales que hay en Lima. No sé si estará o habrá desaparecido. Bueno, subimos la montaña y para acampar, pero nos perdimos. Entonces, nunca me había pasado eso que tenía que dormir frente a un desfiladero con la espalda hacia el cerro y mis rodillas hacia el precipicio. Yo y 10 personas más estábamos abrigados como sea porque hacía un frío de perlas, ¿no? Y decía, ¿qué hago acá? Yo pues estoy a punto de tirarme por el precipicio o morir. Y justo aparecen detrás de un cerro 6 esferas blancas. 6. 6. Wow. No sonaban. Y comenzaron a ir para allá, para acá. Se asustaron muchos de los muchachos y muchachas que había ahí. Teníamos esas cámaras 124 Kodak con un cartuchito que se metía así y tenías que correr manualmente para llegar al número 1 y tratamos de tomar foto con eso. Pero como era un lente tan pequeño y el flash era muy deslumbrador, no salió absolutamente nada, ¿no? Teníamos que tener una cámara de esas buenas Canon o Minolta de esas épocas, ¿no? Pero los vimos. Claro. Lo curioso es que esa experiencia marca ya mi inicio de mi investigación en el 83. Mientras todo el resto nunca más me habló del tema, yo fui el único que comenzó a indagar mucho más en el tema. Claro, a raíz de ese suceso, ¿no? Ya. Te interesó. Y después el otro experiencia que tuve, que también yo creo que fue fundamental para mí, para la prensa conmigo, fue que en el año 99 conozco a un contactado, un agente de viajes, un agente de turismo que tenía su oficina, vive en Magdalena creo todavía, y él me llamó a mi casa, ¿no? Porque había visto algunos artículos, entrevistas mías en el diario Extra, que todavía existe, y que ya no saca muchas, pero en ese tiempo me hizo muchas entrevistas. Estaba el director Efraín Treyes, que ya falleció, era un gran periodista e historiador, así de profesor de historia, Efraín Treyes Montes, y él me dice, quisiera que venga a mi casa, porque yo estoy filmando ovnis desde hace 2 meses, con mi camarita, esas de microfilm, con esas de cinta chiquita, Casio o Canon, no me acuerdo la marca, y quisiera que usted venga porque contacto con ellos por el sueño. Y me dicen que hoy día, era día viernes para sábado, dice, véngase a mi casa, quédese toda la noche, van a aparecer a las 3 de la mañana. Ya, le digo, bueno,
Yo 50-50. Yo Ok. dije, puede ser, como puede, de repente el señor está malinterpretando. Entonces, esperamos, estaba su esposa, me la presentaron, muy amable, sus dos perritos, todo, vivían los dos solos. Dice, ya, vamos a la azotea. Y eran como la 1:30, 2 de la mañana o 2:30. Bueno, subamos a la azotea. Subimos, no había ascensor, solamente escalera. Y pusimos 2 cámaras, ellos pusieron 2 cámaras. Yo estaba con unos binoculares de esos 70x50. Y ellos me dicen, van a venir por la izquierda, por Chorrillos. Muy seguro. Muy seguro, muy seguro. Y efectivamente, a las 3:01 aparecieron 2 objetos blancos detrás del Cerro del Morro Solar, más o menos, aparecieron, iban lento. Yo los trataba de ver con digamos, los binoculares y veía 2 esferas. Ok. Digo, podrían ser helicópteros o podrían ser 2 aviones, pero tan juntos esos aviones, no creo. Y llegaron a casi la altura de la isla San Lorenzo. Y luego se detuvieron. Ay, caramba, esto sí que no es avión, no es podría ser helicóptero. Uno bajó, como en su caso de usted, y otro subió. No, esos no son helicópteros. Dijo, yo sabía que ellos iban a venir, me dice, y sabían que usted iba a estar hoy día conmigo. Por eso preparé esto para usted, me dijo, para que usted crea que lo que yo estoy grabando es verdad. Y él Y lo demostró. lo demostró. Qué locura. Sí. Lo curioso del caso es que ahora ya él abandonó ya esa experiencia de contacto. Muchos contactados están un tiempo, creo que sirven para un fin de un tiempo, y luego ya vuelven a la vida normal. Mario, antes de terminar la conversación, quiero preguntarte, porque imagino que sabes el tema. Sí. Si, como se dice siempre, ¿no? Las grandes civilizaciones antiguas fueron ayudadas por Sí. extraterrestres para construir, por Sí. ejemplo, las pirámides de Egipto, Chichén Itzá, Machu Picchu. entre otras, Petra, entre otras cosas más, ¿no? ¿Tú sí crees que, por ejemplo, Machu Picchu fue construido o ayudado Sí, por sí. extraterrestres? Yo estoy convencido de que esta historia que nos han enseñado desde Egipto, Sumer, ¿no? Los mayas, los incas, es parte de una historia que es mucho más antigua. Ok. Los estudios que han estado, descubrimientos que han estado en los últimos 20 años, sobre todo en el océano, están descubriendo ciudades sumergidas. Sí, pirámides sumergidas. En Cuba se han descubierto toda una serie de estructuras piramidales a unos 200 metros de profundidad, igual como Chichén Itzá, Claro. como las de Egipto. Pero a 200 metros se han descubierto, dicen, en el Polo Norte y Polo Sur, pirámides. Y dicen que hay también entradas a galerías subterráneas. Acá mismo dice que el Perú eran las entradas a las chicanas, que le dicen, ¿no? Del Cusco. Dice, son entradas a galerías subterráneas que van a un mundo hueco, ¿no? Y yo creo que han habido muchas historias previas, muchas civilizaciones prediluvianas antes del diluvio: Atlántida, Gondwana, Mu, Perigea, Hipogea. Todas estas civilizaciones existieron y fueron los preludios de lo que nosotros después ya conocemos como las primeras civilizaciones. O sea, somos producto de esas antiguas civilizaciones. Claro. Y los extraterrestres, bueno, intervinieron en ayudar justamente en la construcción de esos Todas las leyendas hablan de eso. edificaciones, ¿no? Incluso hablan de, por ejemplo, las leyendas hindúes, que tienen más de 100.000 años, hablan de batallas en los cielos. No sabía eso. Qué locura. Brahma, Indra, Vishnu y Shiva. Dicen, Shiva destruyó una ciudad entera con un huevo de oro que tenía la fuerza de 1000 soles. Cuando estallaba, los cuerpos de los rashakas, o sea, los demonios, quedaban como arena y se caían carbonizados en pedazos. Si tú esa novela es el Ramayana, lo pones con Hiroshima, Nagasaki, es exactamente lo mismo que pasó. Lo mismo que pasó. Claro, Pues toda la es gente historia. se le caían las manos y los dedos como desintegrándose. Claro. Los que estuvieron más cerca de la explosión. ¿Tú crees en este reset del mundo que ha habido sobre Tartaria y esos temas? ¿O eso sí no Es tienes nuevo información? para mí.
Yo creo que es parte de Sí. una pequeña historia que es una pistita. Porque dicen, pues, ¿no? Que el mundo tuvo varios resets, ¿no? Que existía antes una civilización que se llamaba Tartaria. Tartaria, que era mucho más moderna mucho que más nosotros. avanzada y que incluso hablan de otras civilizaciones antiguas a nosotros en que hubieron humanos y reptiles inteligentes conviviendo con nosotros. Eso sí no Y tengo eso conocimiento. tiene relación con un tema muy interesante que también ojalá lo toquemos en algún otro programa, que es el tema de las piedras de Ica, tema real, que fue vetado, censurado por el gobierno militar de Velasco, y el tema de las momias de 3 dedos, de Triáquilas, que es un tema súper real. El ADN prueba que son 7 subespecies de seres que no sabemos de dónde vinieron Que se lo llevó a México, ¿no? y que hay un yacimiento actual que tiene cerca de 200 momias. Con 200 momias ya no se puede decir que es un fraude. Claro, porque se especula mucho de que es un fraude. Incluso No, el tema no. ha pasado por agua tibia, ¿no? Porque ha habido influencia del Vaticano, de la NASA y de la CIA sobre el gobierno peruano y sobre el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura jamás asumió su deber legal, que era investigar. Si te das cuenta, los casos estos, piedras de Ica, líneas de Nazca y momias de 3 dedos, los gobiernos de Perú jamás asumieron su responsabilidad de investigar. Siempre prejudicializaron. ¿Por qué prejudicializas tú un caso? Para cerrarlo. Claro. Ya. Ya para no ahondar en el tema, ¿no? En el caso de las piedras de Ica, el doctor Cabrera, que fue el descubridor, un gran investigador que ya falleció, él recepcionó las 5.000 o 6.000 piedras que las tienen todavía en el Museo de Piedras de Ica y en la Plaza de Armas, que la tienen sus hijos preservando esa. ¿Qué hizo el gobierno de Velasco? Hizo apresar al campesino que había encontrado los yacimientos, Basilio Chuya. Lo incomunicó 5 días, no le dio asesoría legal, y como era analfabeto, eso yo lo sé, toda la historia me lo han contado, le pusieron un papel. Okay. Tú vas a firmar, bueno, no sabes firmar, vas a poner tu huella. Si no pones tu huella, te condenamos a 20 años por huaquería. Claro, porque no puedes tener Si pones tu huella y dices que tú lo hiciste, tú lo fraudulaste, sales libre. Como el pobre no sabía qué hacer, hizo lo más lógico, pues para un hombre pobre. Para que no salvarse del tema, claro. Claro. Pero los casos eran reales, las piedras son reales. Y ahí narran justamente en las piedras, cuando tú vayas a la Plaza de Armas de Ica, vas a ver la historia de las antiguas civilizaciones. Quizás Tartaria está en esas piedras. Está hombres cazando dinosaurios, hombres preincas cazando dinosaurios, hombres preincas conviviendo con dinosaurios de 3 dedos, inteligentes, hombres preincas conviviendo con seres tridáctilos de 3 dedos. O sea, la verdadera historia del Perú antediluviano está en las piedras de Ica y tiene relación con las líneas de Nazca, porque debajo de la línea de Nazca hay una oquedad gigantesca que ha sido investigada por la NASA con satélites espía que muestran pirámides de oro debajo de las líneas de Nazca. De las líneas. Es como una especie de mapa, ¿no? Como Y que si demostraría pusieras una cruz en un mapa. que ahí vivían estos seres tridáctilos. Pero eso lo han hecho en secreto. Yo ya descubrí, y eso fue un convenio secreto del Ministerio de Cultura con la NASA, que no se ha sabido hasta ahora, hasta el momento que tú y yo estamos hablando. Y por último, la línea de Nazca también fueron casi destruidas por el Instituto Nacional de Cultura en los 80s, cuando María Reiche denunció que el INC con la NASA querían destruir 7 líneas de Nazca. Bueno, es impresionante. Y ahí le dieron la espalda a María Reiche. Claro. Y hay un relato bien feo del día de su muerte, que su féretro fue secuestrado por unos militares para evitar que el pueblo nazqueño le hiciera el homenaje. El pueblo nazqueño tuvo que arrancar el féretro de las manos de estos militares para poder hacerle todo el cortejo fúnebre alrededor de la ciudad de Nazca. Eso no lo sabe mucha gente. No, y también es muy interesante, o sea, lo de Nazca, por ejemplo, tienes que estar a mucha altura para poder ver exactamente los dibujos hechos, pero que parecen... Que no son solamente las únicas Nazca. Manos, ¿no? Hay Nazca en el desierto de Atacama, hay líneas de Nazca en el desierto de Arizona, hay líneas de Nazca en el desierto de Gobi, y la NASA nos ocultó de la llanura de Sidonia, en las misiones Vikingo, una llanura llamada Sidonia, donde hay líneas parecidas a la Nazca, y las nombraron curiosamente en las fotografías
líneas de Nazca en Marte. Qué locura, qué locura. Por eso te digo. Sí. Y eso me lleva a la teoría de que Marte fue la primera Tierra. ¿Tú crees eso? Yo estoy absolutamente convencido que nosotros vinimos de Marte. Marte tuvo océanos, tuvo aire, tuvo atmósfera. Eso se destruyó por no sé qué motivos, qué cataclismos hubo. Los sobrevivientes fueron a varios planetas y uno de ellos fue la Tierra. Y ahí comenzaron, digamos, los previos de la Atlántida, quizás son los... Acuérdate que hubo caras en Marte, cara de Sidonia. No una, 200 caras ahí. Pero dijeron que la cara de Sidonia era un juego de luces y sombras. Sagan dijo una cosa bien fea que no me gustó, que me hizo decepcionarme. Dijo, yo puedo agarrar un pimiento y ver que ahí tengo la cara de Abraham Lincoln. Lo dijo en un foro, riéndose del tema de Sidonia. Entonces yo dije, ¿qué pasó, Sagan, no? Con Cosmos, ¿qué te pasó, no? A tus años finales. Claro. Ya, pero él aceptó en su último libro póstumo de que a veces los científicos, por cuestiones políticas, tienen que mentir sobre ciertos hechos. Qué locura. Hay muchos temas de que hablar, sí. y te quiero invitar otra vez para que vengas porque... Bueno, claro. Hay temas que hemos dejado inconclusos. Por ejemplo, te lo pongo desde ya, pero para hablarlo en el siguiente episodio, ¿no? Sí, quería también decir dos cosas, ¿no? Ver, si me permites, ¿no? Voy a dictar un curso online de ufología dentro del 20 o 21 de este mes, en online, en Zoom. Y va a durar 3 meses. Cada módulo va a costar 70 soles. Los que quieran inscribirse pueden llamar a este teléfono, ¿puedo decirlo? Sí, por supuesto que sí. El 951-737-603. Vuelvo a repetir, 951-737-603. Curso Nacional de Ufología, el pasado prehistórico ufológico peruano, con las culturas preincas, el pasado actual o el presente actual con los casos ovni de que hemos hablado y el futuro de la ufología en el Perú con relación a la ciencia peruana. Maravilloso. Y hay otro tema que quería también invitarlos a la gente. El 28 de septiembre de este año, o sea, a finales del próximo mes, se va a dictar el tercer Congreso Nacional de Ufología en Ica, a la cual invito a todos. Voy a ser uno de los invitados también principales, juntamente con otros grandes investigadores nacionales, y vamos a estar ahí el 28 de septiembre en Ica. Los invito a que vayan también. Maravilloso. Ahí. Y que visiten mi página de Facebook llamado Mario Segarra. Y bueno, los que quieran escribirme casos, busco muchos testimonios, sobre todo de militares retirados que quieran hablar sobre casos ovni. Pueden escribirme a mi Facebook, Mario Segarra, o también a mi correo electrónico mariosegarrat@gmail.com. Perfecto, acá va a estar todos los datos. Y te decía que para la siguiente oportunidad, los temas que me gustaría tocar contigo para poder hacer otro episodio con esto es el Triángulo de las Bermudas. Ah, caramba, y si el hombre llegó a la luna, ¿no? Que también es un misterio. Y tengo también un dato. Tengo un caso de un peruano que se salvó del Triángulo de las Bermudas. En el siguiente episodio vamos a ver. Te agradezco mucho. ¿Verdad? Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, gracias a todos. Cuídense. Bye bye. Chao. Le tomaba fotos y la pasamos. Gracias por todo. Eso siempre hay que decir gracias por todo, pues, ¿no? Ahí está, gracias. Te pasaste. Sí, pues porque no se puede escribir mucho. Gracias por todo.